Vamos a ver el ejemplo, más bien los ejemplos de cómo determinar la masa molecular de ciertos compuestos. Aquí tenemos una serie de varios ejemplos de compuestos que son diferentes de cómo deben de ser resueltos. Vamos a irlos viendo. Vamos a empezar por este, que es el cloruro de potasio. Lo primero que tengo que hacer es identificar los elementos que conforman al compuesto. Recuerden que primeramente hay que identificar qué símbolos representan a los elementos. Si el símbolo de un elemento es solamente de una letra, esa letra va a ser mayúscula. Si el símbolo de un elemento se representa con dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Teniendo en cuenta eso, vemos aquí que tenemos una K mayúscula, que es del potasio, y tenemos Cl, que es del cloro. Es decir, tengo dos elementos aquí. Yo los separo, potasio y cloro. Después de eso, debo de buscar la masa de los elementos en una tabla periódica. Y aquí yo tengo esta. Vamos a buscar primero el del potasio, que está de este lado. Si se fijan aquí, tiene 39.098 de masa. Yo voy a redondear ese número para hacer más fácil el procedimiento. Entonces, cuando después del punto aquí es de 5 hacia arriba, por ejemplo, punto 51, punto 50, se eleva aquí al siguiente número entero. Es decir, si aquí fuera 39.51, se elevaría al siguiente número entero aquí, a 40. Sin embargo, si está de punto 5 hacia abajo, es decir, punto 49, punto 48, es decir, hacia abajo, se queda el número entero que tenga aquí antes del punto, que en este caso son 39. Entonces, como aquí es 39.098, se va a quedar como 39, de acuerdo al redondeo. Entonces vamos a ponerlo aquí, que el potasio tiene una masa de 39. El cloro, vamos a ver cuánto tiene de masa, lo tenemos aquí por este lado. Dice que tiene 35.45. De acuerdo al redondeo, está debajo de punto 5. Por lo tanto, se queda el número entero que está aquí, que es 35. Eso lo voy a anotar aquí. 35. Una vez que yo tengo la masa de los dos elementos, y se fijan, no tiene números abajo como los otros ejemplos, si tienen, entonces lo único que hago es simplemente sumar las dos cantidades. Sumo 39 más 35 y me da un total de 74. Y al final, a la masa molecular se mide en gramos sobre mol. Y ya tengo la masa molecular del cloruro de potasio. Bien, ahora vamos con el siguiente, que este es ácido fosfórico. De igual manera, voy a separar los elementos que conforman al compuesto. En este caso es hidrógeno, hay fósforo, que se representa con la letra P, y hay oxígeno, que es esa O. Bien, ahora tengo que buscar de igual manera la masa de los elementos. Del hidrógeno, acá la tengo, es 1.008, se queda como 1, aquí noto 1. Después del fósforo, veo aquí dónde está, aquí está, y de masa dice que tiene 30.974. Por lo tanto, como está arriba de 0.5, aquí voy a elevar este 30 al siguiente número, que sería 31, porque estoy redondeando. Entonces, en el fósforo va 31. Y del oxígeno, que aquí lo tenemos, es 15.999, redondeado, pues me da a 16. Bien, ya tengo los pesos. La diferencia con este anterior es que este tiene subíndices. Estos números que están aquí abajo se llaman subíndices y me dice la cantidad de elementos que hay de acuerdo al elemento que está aquí, a su lado izquierdo. Entonces aquí este 3 me indica que hay 3 hidrógenos. Por lo tanto, la masa del hidrógeno yo la tengo que multiplicar por 3. Y 1 por 3 pues son 3. Después, aquí el fósforo no tiene ningún subíndice aquí abajo. Y no es que no lo tenga, se supone que aquí hay un 1. Pero al momento de poner el elemento ya estoy indicando que hay 1. Por eso no se escribe el 1. Y multiplicar 31 por 1 me da lo mismo. Por eso aquí no lo multiplico por nada. Así lo dejo. El oxígeno pesa 16
y me está diciendo que hay 4 oxígenos. Este 4 solamente corresponde al oxígeno. Por eso solamente voy a multiplicar el oxígeno por 4. Y 16 por 4 son 64. Entonces yo ya tengo los resultados de cuánto hay de masa de los 3 elementos en este compuesto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los 3. 3 más 31 son 34. Más 64 me da un total de 98. Y recuerden que es masa molecular. La masa molecular se mide en cantidad de gramos sobre mol. Y ya tenemos el otro. Ahora vamos con el siguiente, que es este. En este está la diferencia ahora de que hay paréntesis y dentro hay 2 elementos. De igual manera, lo que tengo que hacer primero es separar los elementos de dicho compuesto. Entonces aquí voy a poner calcio, porque hay calcio, oxígeno e hidrógeno. Voy a ver cuánto tiene de masa el calcio. Entonces me voy aquí a mi tabla periódica, que está de este lado, es 40.078. Redondeado se queda en 40. Voy a regresar acá para anotarlo. 40. Del oxígeno, pues ya sabemos que pesa 16, bueno, que tiene de masa 16, y el hidrógeno tiene de masa 1, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Ahora aquí va a estar la diferencia. El calcio no tiene ningún subíndice aquí abajo, así lo voy a dejar. Sin embargo, el oxígeno y el hidrógeno están dentro de un paréntesis y por fuera hay un subíndice con número 2. Ese subíndice va a multiplicar a los elementos que estén dentro de dicho paréntesis. Es decir, yo tengo que multiplicar la masa del oxígeno por 2, porque aquí hay un 2. Entonces si fuera un 3 yo multiplicaba por 3. Si fuera un 4 aquí afuera, pues multiplicaba por 4. Y bueno, 16 por 2 son 32. Y también el hidrógeno tengo que multiplicarlo por 2, porque ese subíndice va a corresponder a los elementos que hay dentro del paréntesis. En este caso es el oxígeno y es el hidrógeno. Entonces aquí sería hidrógeno por 2 también, 1 por 2 son 2. Y al final ya tengo todos los datos, simplemente hago la suma de los elementos, de lo que hay en cantidad de ellos. 40 de calcio más 32 de oxígeno son 72, más 2 de hidrógeno son 74. Entonces aquí hay 74 y en masa molecular pues son gramos sobre mol. Y ya tengo este también. Ahora vámonos con el último ejemplo, que es este de aquí. Y aquí tenemos que este es sulfato de aluminio. Hago lo mismo que en los anteriores, como siempre, separo los elementos que hay de dicho compuesto. Aquí hay aluminio, hay azufre, que es esta S, es el símbolo del azufre, y hay oxígeno. Tengo esos tres. Entonces, tengo que ver cuál es la masa del aluminio. Vemos aquí que es de 26, aquí la tengo arribita, 26.982. Redondeado va a ser 27. Entonces yo voy a anotar aquí como el aluminio 27. Después tengo el azufre. El azufre de igual manera, vengo aquí a la tabla periódica, veo cuánto es de su masa, 32.066. Redondeado, pues me da a 32. Y después por último tengo el oxígeno. El oxígeno ya lo hemos utilizado, recuerden que ya redondeado son 16 su masa. Y ahora aquí vamos a realizar lo siguiente. El aluminio tiene un 2 aquí como subíndice. Quiere decir que voy a multiplicar la masa del aluminio por 2. Y voy a multiplicar 27 por 2, nos da un total de 54. Y aquí el azufre. El azufre está dentro de este paréntesis. Si se fijan aquí, el oxígeno tiene un 4 por un lado. Pero ese 4, ese subíndice, solamente corresponde al oxígeno, no al azufre. Sin embargo, aquí hay paréntesis y afuera del paréntesis hay otro subíndice que es 3. Ese 3 sí es para los dos elementos, en este caso que hay dentro del paréntesis, para el azufre y para el oxígeno. Entonces, debo de multiplicar la masa del azufre por 3, por este 3 que está fuera del paréntesis. Aquí le pongo 32 por 3. Y 32 por 3 me da un total
de 96. Y aquí viene lo siguiente. El oxígeno tiene primeramente un 4 como subíndice, pero además está el 3 que está por fuera del paréntesis. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es multiplicar, lo voy a poner aquí, multiplicar por 4 y luego por 3 la masa del oxígeno. Esa es una forma. La otra forma es hacer lo siguiente: 3 por 4, 12. Es decir, lo voy a poner aquí abajito, nada más para que vean que sale igual. Oxígeno, esa tiene de masa 16 y 3 por 4, que es de aquí, es por 12. Ahora vamos a hacer las dos operaciones. Este ya como a ustedes se les haga más fácil. Si nosotros multiplicamos, lo voy a hacer aquí en la calculadora para que esté más claro. 16 por 4 y luego por 3, que es lo que tenemos ahí arriba, le damos igual, nos da a 192. Entonces yo aquí voy a anotar 192. Y ahora vamos a hacer la otra forma de hacerlo, que fue multiplicando los subíndices. Entonces sería 16 por 12. Le voy a poner aquí 16, que es la masa del oxígeno, por 12, resultado de la multiplicación de los subíndices. Si se fijan, me da a 192, igual que en el de acá. Es decir, da lo mismo. Eso ya es decisión de cada quien cómo lo va a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Ya tengo los tres resultados de cuánto hay de masa de cada elemento para este compuesto. Lo último que hago es sumar las cantidades. Entonces aquí voy a poner 54 más 96 más 192. Y aquí lo tengo en la calculadora. Y le doy igual. Me da un total de 342. Y es masa molecular, se mide en gramos sobre mol. Y ya tengo la masa molecular también del sulfato de aluminio. Y ya sería todo.